Hola, el día de hoy les hablaré sobre la inversión extranjera directa en México, ya que juegan un papel fundamental en el desarrollo de la nación, como lo estipula el artículo primero de la Ley de Inversión. En este video les hablaré sobre la inversión extranjera directa, sus ventajas y desventajas, la ley que la sustenta y por último, las estadísticas referentes a México. Como mencioné, el tema es la inversión extranjera directa en México. ¿Qué es? Sus ventajas y desventajas. Un poco sobre la normativa mexicana y el caso de México. Para iniciar, es importante mencionar qué es la inversión extranjera. Se entiende inversión extranjera directa a la aportación o colocación de capitales a largo plazo en algunos países extranjeros para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios. Esta inversión se lleva a cabo en las ramas y sectores más rentables de la economía, donde existen pocos riesgos y mayor posibilidad de utilidades. En México, la inversión extranjera directa se compone en tres partes dependiendo sus fuentes de financiamiento. Estas son nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Aquí el elemento importante es que el financiamiento proviene del inversionista directo. Por ello, no se considera inversión extranjera directa los préstamos a instituciones de crédito, ya sean nacionales o extranjeras, y en general a cualquier tipo de recursos que provengan de sujetos diferentes a los inversionistas directos. Las inversiones extranjeras directas se consideran un catalizador para el desarrollo, debido a los efectos que producen en el país receptor de la inversión. Dentro de estos efectos se encuentra la generación de empleo, incremento del ahorro y divisas, estimulación de la competencia, incentiva la transferencia de nuevas tecnologías e impulsa las exportaciones. Así, todas estas características inciden positivamente en el país, haciéndolo productivo y competitivo. No obstante, a pesar de los efectos positivos a la economía, origina otros problemas en el país. El primero de ellos es que controla los sectores y ramas económicas importantes dentro de las permitidas. Controla la mercadotecnia y publicidad, generando un consumo a productos de capital extranjero. Descapitaliza al país en mediano y largo plazo, debido a la salida de divisas por concepto de utilidades, regalías, uso de marcas y patentes, entre otros. Si es un país que depende tecnológicamente de otros, aumenta aún más esta dependencia tecnológica. Hay un mayor grado de monopolización de la economía. Hay una mayor concentración de capital en ciertas regiones del país, acentuando la polarización existente. Y por último, existe una intervención en la política del país para seguir favoreciendo a las inversiones extranjeras. Referente a la normativa mexicana, en México esta actividad está regulada por la Ley de Inversión Extranjera. No obstante, antes de esta ley, se implementó la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, creada en 1973. Así, esta ley sentó las bases para la inversión extranjera regulada. Esta ley estipula aquellas actividades reservadas exclusivamente al Estado. Otras actividades estaban reservadas exclusivamente a mexicanos. Por último, la inversión extranjera podía tener una participación máxima de entre el 40 y el 49% del capital de empresas y actividades. Uno de los aspectos de esta ley es que promovían la inversión en las zonas industriales de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, dejando a los demás estados en una clara desventaja. Al final, esta ley sirvió a México para determinar en qué actividades y sectores podían participar y en qué porcentaje, teniendo así un control sobre las inversiones. Después de las crisis y problemas que tuvo México, en 1993 se creó la Ley de Inversión Extranjera. Es la que rige actualmente y su última modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2018. En su artículo 2, inciso 2, define la inversión extranjera y pueden ser tres. La primera es la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas. 2. La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. Y 3. La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. También, en el artículo 4, establece que la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos y ampliar o relocalizar los ya existentes. No obstante, al igual que la ley de 1973,
La Ley de Inversión Extranjera contempla actividades reservadas al Estado, que son la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, planeación y control del sistema eléctrico nacional, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, telégrafos, emisión de billetes, acuñación de monedas, entre otros. Las actividades reservadas a los mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros son el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, instituciones de banca de desarrollo en los términos de la ley de esta materia. Y en las actividades con participación limitada a porcentaje, se encuentra la participación hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción, hasta el 49% en la fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales. Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional. Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva. Administración portuaria integral, entre otras. Lo diferente de la ley de 1973 a la de 1993 es que ya no hay una limitación geográfica para invertir. Se integra el concepto de inversión neutra y esta se refiere a la inversión realizada por sociedades mexicanas o en fideicomisos que solo autoriza derechos pecuniarios a sus tenedores y derechos corporativos limitados sin derecho a voto. De esta forma, la inversión extranjera podrá participar mayoritariamente en todas las actividades económicas, con excepción de las reservadas al Estado, pero incluyendo las reservadas a mexicanos. A pesar de esto, no se toma en cuenta para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de las sociedades mexicanas. Otra de las novedades es que permite a la inversión extranjera poder participar en un porcentaje mayor al 49%, siempre y cuando la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras lo autorice. Esta comisión, junto con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, pertenece a la Secretaría de Economía y son las encargadas de todo lo relacionado a la inversión extranjera. La comisión es la principal institución que establece las políticas relacionadas a la inversión extranjera y el registro es la institución en la cual deberá registrarse toda inversión extranjera sin excepción. Ahora bien, es importante comprender el cambio que pasó México sobre la inversión extranjera directa. En el periodo de 1970 a 1980, la incapacidad del sector manufacturero se manifestó en el incremento de déficit comerciales y de cuenta corriente que ya no pudieron ser financiados por el superávit del sector primario. Hasta 1982, las exportaciones petroleras y el endeudamiento externo permitieron sobrellevar la crisis estructural, pero no se pudo seguir de esa forma. Por ello, en el periodo de 1980-1990 se requirió la búsqueda de nuevas formas de financiamiento o un mejor modelo de desarrollo. En 1987 se inició una nueva estrategia de desarrollo, una liberalización de la economía, donde las exportaciones y el sector manufacturero privado son las bases del crecimiento. Es así que la inversión extranjera empieza a ser relevante en México para ser la principal fuente de financiamiento. A la par de esto, el gobierno tomó otras medidas, como la desregulación económica, la liberalización arancelaria, la privatización de empresas, la eliminación de subsidios, entre otros. En el periodo de 1990 a 2000, México tuvo muchas actividades. La privatización fue la principal forma de inversión extranjera. Se creó la Ley de Inversión Extranjera y se tuvo que reformar casi la mitad de sus artículos en 1996 por la firma del TLCAN, que fue un hito económico en México, pues se convirtió en referente para las futuras negociaciones bilaterales y multilaterales de México con otros países y organismos. Es importante destacar que se puede hablar sobre cifras y datos, pero desde 1999, por la recomendación del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, las estadísticas fueron homologadas, de tal forma que las cifras anteriores a 1994 no sean comparables a las actuales. En la página del gobierno, en relación a la inversión extranjera directa, presenta las estadísticas en dos bloques, de 1980 a 1998 y de 1999 a la actualidad. Desde el 2015 se usa una nueva metodología que permite la localización geográfica de la inversión extranjera directa. En esta imagen se logra apreciar algunos datos. El primero de ellos es que desde 1999 al 2019 la inversión extranjera directa fue de un total de
578.018.5 millones de dólares. Y si se desglosa por país, Estados Unidos ha puesto casi la mitad de esta inversión con un total de 273.252 millones de dólares. De ahí, España ocupa el segundo lugar con 69.209 millones de dólares, Canadá con 40.984 millones de dólares, Japón con 26.555 millones de dólares, Alemania con 25.366 millones de dólares, Bélgica con una aportación de 20.700 millones de dólares y el resto del mundo ha aportado 121.982 millones de dólares. Los porcentajes se pueden ver en la gráfica que se encuentra al lado. Y en relación a qué sector se va esa inversión, el de manufacturas es el que acapara casi toda la mitad, con un 48.7%. Le sigue los servicios financieros con un 14%, comercio con 7.5%, minería con un 5.3%, medios masivos con 4.3%, construcción y transporte con 3.8% cada uno y el resto con un 12.6%. De igual forma, cada año, trimestralmente, se presenta el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México. El último disponible es el reporte anual del 2019. En esta última diapositiva se presenta la inversión extranjera directa entre enero y diciembre del 2019. México registró 32.921.2 millones de dólares, 4.2% mayor que la cifra del mismo periodo del 2018. El principal inversor fue Estados Unidos con un 36.8%, España con un 12.1%, Canadá con 9.7%, Alemania con 9.2%, Italia con 4.5% y el resto fue de 27.7%. Los flujos registrados de inversión extranjera directa se canalizaron a la industria manufacturera en 15.540.7 millones de dólares, servicios financieros y de seguros 5.028.7 millones de dólares, comercio 3.193 millones de dólares, información en medios masivos 1.802.1 millones de dólares, minería 1.801.8 millones de dólares, generación de energía eléctrica, agua y gas 1.257.1 millones de dólares y los sectores restantes captaron 4.297.9 millones de dólares. La evolución de la inversión extranjera en México ha estado ligada a los cambios que demanda el mundo globalizado. La inversión, junto con la apertura comercial, la liberalización arancelaria, la privatización de empresas paraestatales, la eliminación de subsidios y la firma del TLCAN y otros tratados han ayudado a estabilizar y financiar al país. No obstante, todavía quedan retos por cumplir, como hacer a México más productivo y competitivo, crear empleos y lograr una distribución regional que disminuya la brecha en la polarización del país. En la descripción les dejo el link del reporte anual 2019 y la ley de inversión extranjera.